amigos de nuestro Talent Book Blog. Estamos en nuestro episodio número 23. El tiempo pasa muy rápido. Y hoy, pues, como dice, Eliezer me dio por donde más me duele entre el liderazgo y la historia. Yo soy un fiel admirador de la historia del siglo XX, pero particularmente lo que conocemos, recordamos como la Guerra Fría, y uno de los líderes de la Guerra Fría y uno de los eventos más importantes fue la presidencia de John F. Kennedy en la década de los 60, y pues su liderazgo definitivamente que es un modelo a seguir, y también es una figura histórica que lideró los Estados Unidos de América en un momento sumamente convulso, entre lo que conocemos, ¿verdad? Ese bloque democrático, ¿verdad? Del siglo, de la segunda parte del siglo XX, y lo que fue el comunismo. John F. Kennedy, de una familia legendaria de la política en los Estados Unidos, tiene mucho que enseñar aún, a pesar de que han transcurrido ya muchísimos años, ¿verdad? De su asesinato, pocos años después, ¿verdad? De ser electo presidente de los Estados Unidos, Eliezer. Pero tú traes un libro aquí que tiene, es una pieza, yo lo recomiendo también, ¿verdad? Y por eso acá lo estamos reseñando, Eliezer. Cuéntame un poquito de qué libro se trata. Pues mira, el libro que tenemos para este episodio, como bien dice el título, John Kennedy, su liderazgo. Así es un libro que plantea lecciones y el legado. Obviamente, ¿verdad? El libro ya de por sí pues invita a leer. Es un libro que lo tengo hace un par de años también. Voy a buscar aquí la fecha desde el 2009, para ser más preciso. En los tiempos del fenecido Borders, ¿verdad? Cuando uno conseguía diferentes libros, así que el momento nostálgico para no perder la costumbre. Pasar esa experiencia religiosa buscando un buen libro. Sí, no, es un libro que tiene alrededor de 235 páginas aproximadamente, Jesús. Yo no diría que es un libro de fácil lectura, o sea, el libro no es muy extenso, pero obviamente cuando uno está reseñando el liderazgo de una figura como John Kennedy, pues tampoco podemos, ¿verdad?, ser muy simplistas y decir esto es un libro de fácil lectura. Al contrario, yo creo que es un libro, en mi caso, que de momento iba leyendo y entonces uno, ¿verdad?, iba a Google a buscar información, o de momento compartíamos alguna conversación, algún café para hablar sobre algún subtema que de momento en el libro, o ver un documental y volver a repasar el libro. Así que, por lo menos, ¿verdad?, en mi caso, no es un libro de fácil lectura, de rápida lectura. Si es de fácil lectura, el lenguaje realmente es una, ¿verdad? Aquí el autor, se nos pasó, de John Barnes, ¿verdad? Es el autor que hace una reseña. Es cuasi biográfico, ¿verdad? Sabemos que de Kennedy se ha escrito un montón. Muchísimo. Lo que sí tiene muy interesante este libro, Jesús, ¿verdad?, que va enfocando en su liderazgo. El libro no meramente hace una reseña de su vida política por entrar en los issues políticos, ¿verdad? Sabemos que Kennedy fue una presidencia, ¿verdad?, muy rica en historia. Sin embargo, el liderazgo de Kennedy ha inspirado muchas personas, sobre todo muchos políticos. Más reciente en nuestros tiempos, ¿verdad?, más moderno ha sido Barack Obama. Y algo, ¿verdad?, de lo que hay acá en el libro, pues obviamente uno va entrelazando los estilos, y algo que tenía Kennedy era su carisma. Yo creo que algo que, a diferencia de muchos de la familia Kennedy que no pudieron llegar a la presidencia de Estados Unidos, o algunos se tuvieron, ¿verdad?, llegaron quizás al Congreso o al Senado, y no pudieron pasar de esa línea. No por tener el apellido Kennedy iban a, ¿verdad?, necesariamente a pasar al próximo nivel, porque en el caso de John Kennedy, pues su carisma era algo que trascendió, sobre todo en esa época, ¿verdad?, de, como tú bien dices, de la Guerra Fría y todos los issues que habían puesto sobre la mesa, ¿verdad?, y aún su asesinato
fue algo que todavía se sigue hablando, ¿verdad? En la historia, en los Estados Unidos, y siempre se rememora pues, ese suceso, ¿verdad? Y todavía quedan los mitos o las teorías de conspiración de lo que realmente pudo haber sucedido ese día. Así que, eso sobre el liderazgo de Kennedy, ¿qué pueden mencionar? Mira, primero que John F. Kennedy tuvo una presidencia, como bien tú dices, convulsa, en una época donde la carisma no era algo característico de los políticos de la época. Estamos hablando de un presidente que es de la posguerra, cuando termina la guerra, la Segunda Guerra Mundial, posterior a la guerra de Corea, y cuando se estaba comenzando la guerra de Vietnam. Y obviamente era un liderato que polarizaba, porque se empezaron a discutir asuntos de derechos civiles. En esa década de los 60 fue sumamente convulso el tema de los derechos civiles. Hace poco tuve la oportunidad de ver un documental precisamente entre la presidencia de John F. Kennedy, quien fue su hermano también asesinado en los Estados Unidos, Bob Kennedy, que fue obviamente fue miembro, ¿verdad?, del gobierno de Kennedy. Y estamos hablando de un liderato que significativamente cambió ciertos paradigmas de cómo hacer política. Y un liderato que definitivamente podríamos decir que sembró la semilla de lo que era la inspiración en más allá que el poder. Yo creo que yo me atrevería a decir que si yo comparo o hablo un poco sobre el estilo de liderazgo, pues Estados Unidos estaba acostumbrado a un liderato enfocado en el poder, una persona que pudiera gobernar, versus una persona que fue John F. Kennedy, que pudiera influir y pudiera inspirar. Yo creo que eso es uno de los elementos más vamos a decir, más característicos, ¿verdad?, del liderato de John F. Kennedy. Sí, eso acá. Voy a compartir, obviamente tenemos sobre dos temas principales, ¿verdad? Y obviamente en el gráfico que presentamos van a ver otros tópicos interesantes. Pero en el segundo capítulo de este libro se titula Quebrantamiento de las reglas, ¿verdad? Básicamente es como cuestionar el status quo. Yo creo que en los últimos años, ¿verdad? A nivel político, social, muchos sectores se han atrevido a cuestionar el status quo, ¿verdad? Unos más organizados que otros, pero ya el factor miedo se ha ido, ¿verdad?, rompiendo en ciertos sectores de la sociedad. Lo vivimos acá el año pasado en Puerto Rico, ¿verdad? Jamás nadie hubiese pensado que el pueblo, de alguna manera u otra, hubiese exigido la salida de un gobernante. Yo creo que eso no estaba escrito en el libreto de la historia de Puerto Rico, sobre todo un país, ¿verdad?, que pues hemos tenido una historia muy compleja, ¿verdad?, a nivel política. Pero en el caso de Kennedy, y conservadora. El capítulo comienza, ¿verdad?, con una cita que dice: la conformidad es el carcelero de la libertad y el enemigo del crecimiento, ¿verdad? Es una cita de Kennedy que la hemos quizás visto en muchos quotes, ¿verdad?, en redes sociales o cuando, ¿verdad?, se conmemoran estas fechas relevantes. Pero hay 5 pasos, hay 5 pasos de Kennedy para desafiar con éxito el status quo, y fue algo, ¿verdad?, como te dice, que fue un momento muy turbulento. Y realmente el primer paso es si la organización está contra usted. O sea, algo que se cuestionaba era que si obviamente el gobierno estaba a favor o en contra del mismo Kennedy. Y entonces una de esas reglas era, bueno, pues crea la tuya, o sea, crea tu propia organización. Y algo que Kennedy tuvo particular en su presidencia fue que empezó a formar o a armar un equipo que realmente pudiera apelar a esa visión que él tenía. Segundo punto para, ¿verdad?, retar ese status quo: comience temprano, trabaje hasta tarde. Sí, él se ha documentado mucho sobre lo apasionado que era Kennedy, ¿verdad? Y era muy detallista, realmente era hasta obsesionado de que las cosas salieran como él quería que salieran, ¿verdad? O como él aspiraba.
sobre todo con sus discursos, era algo que se menciona mucho, ¿verdad? De cada quien para lo que bien particular. Otra, ¿verdad? El tercer paso, por decirlo así, era que contratara a los escaladores locales, obviamente personas, ¿verdad? Que pudieran ayudarte a retar ese status quo. Eh, lo decía a manera de una analogía de pues, cuando vas a escalar el Monte Everest, pues ¿qué tienes que hacer? Pues buscar gente que realmente puedan, ¿verdad? Tengan esa habilidad de escalar el Monte Everest, pues a lo mismo principio en ese momento político. Eh, el cuarto paso, desarme a los oponentes con ingenio. Yo creo que eso, por ejemplo, la serie House of Cards, yo creo que tiene mucho de este principio de Kennedy, ¿verdad? Y aunque quizás no lo mencionan, yo creo que por lo menos Tiene su sello, el tiene escritor su sello. tuvo que haber estado bien, ¿verdad? Bien inspirado. Y el quinto, encuentre problemas que a su audiencia les resulten familiares. Yo creo que los políticos, caso de Estados Unidos, aún ahora con el presidente Trump, eh, algo también pasó con Obama, ¿verdad? Obama obviamente conectó con el tema de cambio. Eran temas que en aquel momento histórico para la gente conectó. En el caso de Trump, se puede estar a favor o puede estar contra de Donald Trump, pero su estrategia política fue realmente establecerse como el antipolítica. Y en ese momento histórico, pues la gente estaba molesta con la política tradicional. 4 años, pues usted puede juzgar si hay Sí, diferente sí o sí, política o no, si estamos bien o peor, pero sí conectó con un problema que de a pie, del elector de a pie. En el caso de Puerto Rico, pues hemos tenido sí algunas campañas, algunos políticos que han conectado con temas y otras que no necesariamente, ¿no? Aquí no necesariamente ese factor de las masas, cuando se le habla de una temática, no reaccionan porque quizás hay personas que son bien seguidor de su ideología política y no necesariamente, ¿verdad? Van a cambiar, pero sí hemos visto cómo a través de los años también ciertas temáticas, pues de momento pueden inclinar la balanza hacia algún político, ya sea a la gobernación o a la legislatura, vamos, o un candidato a la alcaldía, que quizás de momento toma un issue que es familiar a la gente y es el que gana. Así que, ¿verdad? Eso es muy interesante, Jesús. sí, vamos a llamarlo así, son unas tendencias que se dan en unos momentos históricos. Yo entiendo que en el caso de John F. Kennedy fue un presidente, digo yo, a destiempo. No necesariamente era el presidente que la década de los 60 podría haber tenido, ¿verdad? El éxito que hubiese tenido en otra época. Uno no sabe, ¿verdad? Las cosas no pasan, ¿verdad? En vano, pero había una visión, yo me atrevo a decir, amplísima de lo que él quería que fuera los Estados Unidos. Y eso pues no cabe la menor duda. Tenía una visión amplísima. Pero había, como bien tú dices, ¿verdad? En uno de los elementos de cómo se rete ese status quo, había un sistema detrás de, algunos dicen que había sistemas económicos, otros meramente políticos, geopolíticos, ¿verdad? Estamos hablando de la década de los 60, donde la geopolítica, el control de lo que pasaba en el mundo era algo crítico, era algo importantísimo. Así que, Eliezer, algunas lecciones, ¿verdad? Que nos trae el libro. Pues mira, como bien ya mencionaste algunas, obviamente cuando hablamos de formar el equipo, lo mencionamos de que pues para poder romper ese status quo, pues él identificó personas que fueran afín. Y yo creo que esto mucho los políticos en la actualidad se ve mucho, ¿verdad? Podemos utilizar de ejemplo, a veces en la política de Estados Unidos es mucho más fácil de identificar que quizás en la política local, porque pues acá internamente somos una ensalada de ideología, ¿verdad? Cuando a veces algunos políticos pueden ser rojos o azules y dicen que son demócratas o republicanos, pues a veces chocan contra sus mismas posturas. Pues en el caso de Estados Unidos, lo que es conservadores, liberales, sociodemócratas o un conservador, ¿verdad? Más de centro. Más para la No, derecha, no, más para la izquierda. exactamente, ¿verdad? Obviamente la toma de decisiones para la parte de comunicación, algo que mucha gente identificó en Obama, que como que tenía como ejemplo a seguir el liderazgo, ¿verdad? De ese carisma de Kennedy, era
el arte de la oratoria que tenía John F. Kennedy, ¿verdad? Eso es algo que siempre se ha reconocido. Una persona sumamente dedicada a sus discursos, él mismo los redactaba, a veces hacía cambios, ¿verdad? Y de momento su equipo pues tenía que estar como que bien pendiente. Pues unos consejos que da el libro en esta parte es como dominar el arte de la oratoria. Hoy día hablamos de storytelling, y si a usted le gusta el storytelling, pues mire, este libro tiene un capítulo muy bueno de comunicación, que aunque no habla de storytelling, habla del arte de oratoria, que es realmente el término macro, ¿verdad? Sobre este tipo de estrategia. Y es viva su discurso. O sea, si usted no vive lo que habla, no va a conectar con la gente. Esto es un detalle de influencia. Si usted no cree lo que está diciendo, pues la gente no le va a creer. O tenga comentarios de su equipo. Ese feedback, ¿verdad? Siempre es bien importante. Y en el caso de los políticos, ¿verdad? Hacer ground, obviamente, ¿verdad? Con su equipo de trabajo. Sea breve. A veces los discursos demasiado prolongados en la política, ¿verdad? Pues, tú sabes, no es tan Recomendable. relevante. De igual manera, use ejemplos, estadísticas o hechos para establecer sus puntos. El arte de hablar requiere ¿verdad? De apoyar en datos, de poder ejemplificar. Y esto Kennedy lo hacía de una manera innata. Esto es algo, ¿verdad? Que realmente muy pocos políticos han logrado hacer en la historia. Sea moderado, ¿verdad? A veces en el uso de cierta información, o sea, no abuse. Si lo llevamos hoy día, pues vamos a aterrizarlo en el PowerPoint. A veces usted necesita 100 slides de PowerPoint para poder hablar algo que quizás con 5 o 10 lo puede decir, ¿verdad? Pues en aquellos tiempos que no había esa tecnología, pues obviamente Kennedy era un hombre ¿verdad? Muy específico. Y cuente una historia cuando sea apropiado. El arte de conectar y de influenciar a las masas, en muchas ocasiones, Juan, es efectivo cuando podemos contar historias, pero que sean historias que realmente puedan conectar, ¿verdad? Y que sean pertinentes al discurso. Y Kennedy, en esa parte, era un maestro sobre eso. Así que esa es la parte de comunicación. Y la última parte es eso, que aquí, ¿verdad? Con esto por aquí vamos ya cerrando, y quiero que también abundes algo. Los fallos y fracasos. El libro plantea muy bien de que Kennedy fue tan exitoso como tan enemigo de sí mismo, ¿verdad? Todo lo que pudo haber logrado o todo ese legado como líder y político que pudo haber tenido en otros temas o en otras circunstancias, él mismo labró su fracaso y decía que se convirtió en su propio enemigo, ¿verdad? Y pues obviamente había unas enfermedades, una persona que también tenía su condición de salud, algunos amoríos, entre otras cosas. Así que Gerson, quiero que hables un poco sobre eso, en lo que ya voy quitando acá. No, el trial and error, como nosotros hemos hablado en muchas ocasiones, como organizaciones, como líderes, tenemos un miedo a fracasar. Creemos y queremos ganar todo el tiempo. Y la realidad es que eso no es así. La realidad es que yo creo que uno de los legados más preciados de John F. Kennedy es que él tuvo éxito en muchas cosas, pero fracasó mucho en otras. Yo puedo decir que uno de los avances grandes que lograron los Kennedy fue la Carta de Derechos Civiles en la década de los 60. Sin embargo, uno de los fracasos aparentes políticos, ¿verdad? No es que estemos a favor ni en contra, pero lo que fue la invasión a Cuba de Estados Unidos fue un fracaso de la presidencia de John F. Kennedy. Como muchas otras, la amenaza de los misiles, ¿verdad? Soviéticos de Cuba también, que gracias a Dios, ¿verdad? Estábamos a punto de entrar en una guerra nuclear. Así que en ese sentido, tenemos que vivir el proceso. Yo creo que en la moraleja detrás de todo esto es que nosotros como líderes tenemos que buscar la manera de cómo vivimos un proceso que sabemos que podemos ganar o podemos perder. Siempre vamos a apostar a ganar, no vamos a hacer algo que no nos apasione y entendamos que vayamos a fracasar, pero tenemos que llevarnos también la canasta de que se puede fracasar, de que ese fracaso puede ser mucho más grande que lo que nosotros nos imaginamos,
¿Cuánto aprendemos de eso? ¿Cuántas oportunidades tenemos? Pues son otros 20 pesos, como decimos en la calle. Así que mucho podríamos hablar de John F. Kennedy, de su liderato, como de muchas otras figuras, pero el tiempo no nos da para más. Hoy lo hemos extendido un poco más que de costumbre, pero yo sé que es de interés de todos ustedes, los que nos siguen a través de todas las redes sociales. Así que si a usted le gusta este contenido, búscanos en Facebook, Instagram, YouTube, dele share. Es bien importante que le share para que otras personas puedan compartir, puedan tener acceso, ¿verdad?, a este contenido que generamos con mucho cariño todas las semanas para ustedes. Así que somos Talent Book Blog, TNT Management Group, facilitadores de éxito. Será hasta la próxima, donde estaremos reseñando otro libro para su desarrollo y para sobre todo para añadir valor a su vida. Así que chao, será hasta la próxima. Bye bye.